Buenas tardes, nos hemos quedado los mejores. Nos toca... bueno, bienvenida. Nos toca competir con el fin de semana, con el horario, y encima hace una tarde maravillosa. Así que sí, hace buena, sí. Entonces, como hemos planteado esta mesa, muy centrada en el debate, nos ha venido fenomenal todas estas charlas que habéis tenido antes, y porque nos vamos a apoyar mucho sobre ello. Vamos a dar poco detalle técnico e intentamos que sea más bien un debate en muchas cosas muy social, ¿no?, alrededor de ello, ¿no? Entonces, para eso, pues voy a hacer una pequeña introducción. No sé si tengo aquí, si puedo pasar yo las diapos desde aquí. Si no me voy ahí. Sí, está por ahí. ¿Dónde? Tengo así. Es una pequeña introducción y para que veáis por qué vamos a hablar de esto, os voy a presentar a las personas que tiene lógica que estén después de lo que vais a ver. Les vamos a dar unos minutos para que vayan apoyado con diapositivas que han traído o bien que manifestando su opinión de forma verbal cuenten cuál es su visión del problema y después vamos a pasar a un debate. De hecho, tenemos unas líneas planteadas para el debate por si nos surgen, que yo creo que son extremadamente interesantes, ¿no? Entonces, voy a pasar la primera. ¿Se ve? Sí. Bueno, pues esta es la situación en el 2022. Nosotros, en este hospital, ya estamos sensibilizados con este problema desde hace años, no es nuevo. De hecho, tuvimos una jornada hace 3 años, antes pre-COVID, también con el servicio de hemato-oncología, centrada en esto, ¿no? Y esto, bueno, pues veis que estáis muy centrados todo este tiempo en hablar en lo que son los problemas de los supervivientes de cáncer, pero nosotros vemos problemas agudos y vemos problemas también en los pacientes cardiópatas relacionados con la oncología, o sea que lo vemos al revés, ¿no? No hablaremos de esto, pero es un problema muy gordo porque nosotros hacemos trasplante cardíaco y los pacientes trasplantados, pues ya sabéis que tienen mayor incidencia de cánceres y de cierto tipo de cánceres, ¿no? Pero es que además las cardiopatías congénitas, este es un centro muy grande y tiene muchas, pues los cardiópatas congénitas, por mecanismos variados, pues tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Y qué decir de la radiación que habéis visto antes, que nuestros pacientes pues, están expuestos a dosis durante mucho tiempo. O sea que no solamente vemos los problemas de los supervivientes, sino vemos problemas desde mucho antes, ¿no? Esta imagen de arriba, aunque no sea muy bonita, pero es una imagen de esta mañana de un paciente a los 2 años de una supervivencia de un cáncer, de una leucemia, pues tiene un trombo ahí. Y ahora hay que decidir qué hacemos. Y esto ha sido esta mañana. O sea que no solamente está el problema de que a los 5 años la supervivencia sea del 80%, sino que durante esos 5 años están pasando cosas, ¿no? Sabemos, y ahora entrará el doctor Pérez en ello seguramente con más detenimiento, pero sabemos que la mortalidad en el 50% de los casos encima está relacionado con eventos cardiovasculares. Eso en los 5 años. Pero es que después estos pacientes tienen miocardiopatías, como habéis visto, afectaciones pericárdicas, afectación coronaria precoz y muchas otras cosas, aparte de desórdenes psicológicos, psiquiátricos, obesidad, lógicamente relacionada con el riesgo cardiovascular, problemas laborales, problemas socioeconómicos, y este es el motivo, todo esto, por el cual estamos todos nosotros aquí. Y esto va a ser durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí al profesor Antonio Pérez, que es el jefe de servicio de hemato-oncología de este hospital. Tenemos a la doctora Lucía Deiros, que es cardióloga pediátrica del servicio nuestro, de cardiología pediátrica, a la doctora Teófila Vicente Herrero, que es médico del trabajo y además coordina el grupo de cáncer y trabajo de la agencia de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Tenemos a Alba Fernández Arroyo, enfermera del servicio de hemato-oncología pediátrica, muy activa y además es la coordinadora de calidad del trasplante de progenitores de este hospital, y a Juan Pedro Justel, que es médico de familia, muy relacionado con los cardiólogos de este hospital en los programas de continuidad y que trabaja en atención primaria en un centro muy querido por mí, aquí al lado, ¿vale? Entonces, sin más retraso, voy a dar la palabra a Antonio Pérez para que nos cuente su visión. Bueno, muchísimas gracias a todos y una vez más, Federico, por la invitación y a Teresa por estas jornadas tan interesantes y bueno, y que creo que son además tan necesarias. La verdad es que me parece muy importante lo que vamos a tratar de abordar. Como sabéis, el cáncer pediátrico constituye a día de hoy una enfermedad, probablemente es uno de los paradigmas en la medicina
o de los puntos de inflexión más importantes a nivel terapéutico, porque la palabra cáncer estamos prácticamente hablando ya no de la enfermedad mortal, sino prácticamente de una enfermedad que curamos en muchísimos casos. Sin embargo, esta curación no es homogénea, es absolutamente heterogénea. Como podéis ver, esto es una diapositiva donde refleja el índice de curación de los diferentes tipos de cáncer, tanto histológicos como genéticos en todo el mundo. Y como veis, el hemisferio norte y fundamentalmente en los países desarrollados es donde estamos hablando de que el cáncer es una enfermedad fundamentalmente con índice de supervivencia muy elevado. Sin embargo, de lo que se habla menos es que todavía la curación tiene un precio elevadísimo, un precio en el cual además el éxito de los tratamientos y el éxito de como muchas veces hablamos, de matar moscas a cañonazos, ¿verdad? Y genera unas grandes morbilidades y unas enfermedades secundarias que a día de hoy empiezan a generar un problema en estos mismos países desarrollados. Se estima, para que nos hagamos una idea, que a día de los próximos años, antes del 2030, más de 500.000 de europeos serán supervivientes a un cáncer en edad pediátrica y el 80% de ellos tendrán algún tipo de secuela que les hace dependiente del sistema sanitario. La mayoría de ellos, enfermedad cardiovascular, hipertensión, síndrome metabólico, alteraciones endocrinológicas, incluso segundos tumores en el peor de los casos. Y esto esto indica una reflexión importante, ¿no? Que es un poco en la línea en la que estamos ahora, que probablemente, en mi opinión, estamos muy bien preparados cada vez más y mejor en los equipos en nuestro país y en los países desarrollados para atender la urgencia del cáncer pediátrico, su heterogeneidad en el diagnóstico, su complejidad, que en este hospital tenemos mucha, y cada vez sacamos casos más complejos, con trasplantes, por ejemplo, cada vez sin identidad HLA, con trasplantes incompatibles. Cada vez hay más lo que llamamos winners. A nosotros no nos gusta la palabra superviviente, nos gusta más la palabra campeones, ¿verdad? Hay más winners que, sin embargo, y una vez que finaliza su tratamiento y el seguimiento, necesitan de algún tipo de intervención para la cual no estamos preparados, ¿no? El sistema no está preparado y empieza a plantearse realmente qué podemos hacer, ¿no? Por lo tanto, es importante esta doble vertiente. Por un lado, tratar de buscar tratamientos y herramientas terapéuticas que curen de una forma más selectiva. Todos habéis escuchado, estáis empezando a hablar de la medicina personalizada, de la medicina de precisión, que no es más que tratar de buscar elementos terapéuticos que de alguna forma corrijan específicamente el defecto de la célula tumoral, tratando de no generar daño en el resto de las células orgánicas. Esto a día de hoy en pediatría hay muy poquitos enfermos que se puedan beneficiar de ello, pero fundamentalmente es porque no conocemos, es decir, no podemos buscar medicina personalizada en una enfermedad que a día de hoy en el 95% de los casos no sabemos por qué se produce. Por lo tanto, buscar tratamientos más dirigidos es investigación en el diagnóstico, y por otro lado el cuidado no solamente de las formas agudas, sino de esas segundas enfermedades que vemos ahora. Y esto no es una preocupación exclusivamente de los oncólogos infantiles, sino que existe hay un plan estratégico europeo que trata de un poco de planear cuál va a ser la estrategia a seguir en la próxima década, ¿no? Como el objetivo en el 2030, que muchos de los cánceres o muchas de las enfermedades que tienen los niños asociadas a cáncer van a poder ser curadas. Y sin embargo, nos plantea estos retos, que es un poco lo que estamos trabajando. Hace poco di una charla el plan de investigación y me quedé con unos puntos, y hoy voy a subrayar los otros puntos con los que no me quedé en la investigación. Pero para que veáis que al final la investigación, el abordaje integral del cáncer incluye aspectos de investigación, pero también aspectos más sociales o aspectos más de cuidados, ¿no? Que es una cosa que siempre tenemos que tratar de incorporar. El primero es buscar terapias innovadoras. Sabéis que estamos viviendo el boom de los medicamentos de terapia avanzada, el boom de los medicamentos vivos, que llamamos, el boom de la terapia celular,
identificar las células como fármacos que somos capaces de utilizar con fines terapéuticos con mucho menos efectos adversos que el tratamiento convencional, la medicina de precisión, que ya me he referido, aumentar el conocimiento de la biología. Si no conocemos el diagnóstico, si no conocemos lo que ocurre, por qué una osteosclerosis no podemos realmente curarla. Por supuesto, este mapa que os daba es la equidad en el acceso al tratamiento convencional a todos los pacientes pediátricos. Identificar un grupo de pacientes pediátricos con unas necesidades especiales, no solamente sociales, que también, sino además el adolescente, el adulto joven es un gran olvidado del ensayo clínico, tiene una fisiología y unos parámetros específicos y que eso hace que los resultados en este grupo de pacientes sean inferiores que al resto de la población adulta y al resto de la población pediátrica. Como veis, el objetivo 6, mejorar la calidad del superviviente, del winners, y el séptimo es comprender las causas, ¿no? Os decía que me quedé hace poco excluí estos 4, 5 y 6 y hoy los subrayamos. Uno es la globalización, mundo globalizado, tener acceso, generar alianzas, training programs para que pueda haber un acceso de todo paciente pediátrico. Acordaros que los niños no están en los países desarrollados, el 80% de la población pediátrica está en los países en vías de desarrollo, Latinoamérica, África. En España cada vez tenemos índices de natalidad, la inflación sube, los índices de natalidad baja, es decir, son divergentes. Tenemos que intentar darle la vuelta a esa situación. El papel de los adolescentes y adultos jóvenes, un papel que reivindicamos desde la oncología pediátrica, sobre todo en centros donde hay oncología médica, porque muchas veces el sistema entiende que a partir de 14 años no pueden ir a un centro pediátrico, ya se pasa a un centro de adultos, y la patología de este grupo de edad es mucho más pediátrica que mucho más de adultos. No es porque los pediatras o los oncólogos infantiles lo hagamos mejor que los oncólogos médicos, ni mucho menos, sino es porque estos niños necesitan todavía, y para eso está la pediatría del adolescente y del adulto joven, reivindicamos que tienen que ser tratados en centro pediátrico. Y por último, aumentar esa calidad del superviviente. Y para eso, fijaros que hace unos años le llevamos a dirección un planteamiento que salía de la necesidad que veíamos en consulta de que estos pacientes no sabíamos atenderlos, no sabemos atenderlos. Son pacientes que podemos estar con ellos 5, 10 años de seguimiento, donde nos hemos inventado el pasaporte de curación, es decir, le decimos, usted ya está curado, no va a recaer, generalmente el 99% de los pacientes que decimos eso, ninguno ya va a recaer. Sin embargo, te queda como un minutillo. Acabo con esta diapositiva, Fede. Sin embargo, tiene un cortejo de enfermedades secundarias y de morbilidad que no sabemos atender, o que atendemos a modo de interconsultas, que mareamos, generamos peregrinación con el paciente, generamos una serie de necesidades que no somos capaces de cubrir. Y sin embargo planteamos un escenario cada vez más necesario, no cubierto, que no es solamente la consulta del superviviente, sino que debe de integrar a profesionales oncólogos infantiles, a enfermería, a psicólogos y a otros profesionales que de alguna forma actúen como coordinadores de este grupo, de estas patologías, donde se integren aspectos psicosociales, del medio ambiente, de predisposición genética, que se atiendan las morbilidades que tienen estos enfermos, la mayoría cardiovasculares, y con este equipo se pueda generar una transición hacia la medicina de atención primaria, estableciendo realmente un link continuo y donde se incorporen elementos terapéuticos que actualmente no utilizamos, como el ejercicio físico, como el brain training, como el cuidado de la imagen y todos estos aspectos que a día de hoy siguen siendo los grandes olvidados. Y esto es un poco la reflexión que yo quería hacer sobre cómo yo veo el cáncer. Sí. Pues, antes de dar la palabra a Lucía, quería presentar a Ana, porque me había olvidado antes, y era un aspecto esencial encima que quiero subrayar, porque es el papel de las asociaciones, ¿no? Luego entraremos en el tema de por qué, ¿no? Aparte de la importancia natural y lo que la inercia te lleva a pensar lo importantes que sois, pero algunas cosas queremos ahí comentar, ¿no? No, sí, sí va a hablar, perdona. No te preocupes. Pues Lucía, adelante. Muy rápido. Bueno, lo primero quiero agradecer, pues a Teresa, la organización de este curso, de las guías y a los ponentes, moderadores del curso, y la verdad decirles que ha sido un placer estar aquí.
Y sí que les quiero contar que en la cardio-oncología pediátrica tenemos mucha oscuridad todavía, tenemos una luz al final del túnel y estos congresos sí que nos ayudan, de verdad. Entonces, bueno, si me pasan la siguiente diapositiva. Tienes que pasarla tú. Pues eso. Bueno, ayer les decía que es verdad lo que les acaba de decir Antonio, ¿no? Que el Registro Español de Tumores Infantiles nos está hablando en los informes anuales de una supervivencia en las cortes de incidencia recientes del 80% y estoy segura que eso va a aumentar. Hablado con Teresa, no os voy a hablar solo del impacto en el superviviente adulto, sino quiero hablarles también de la cardiotoxicidad un poquito y de nuestros aspectos también en el niño que está recibiendo el tratamiento y en el superviviente que tenemos, porque nosotros en oncología pediátrica o en cardiopediatría, como lo quieran llamar, vemos niños que están recibiendo el tratamiento con cáncer en fase aguda y vemos el superviviente de 12 años que ha tenido un tumor infantil a los 2 años. Entonces, bueno, pues efectivamente el 70% de los ecos ambulatorios que hacemos hoy en día en nuestro eco de laboratorio son pacientes oncológicos. Cada vez vemos más niños que están con cáncer o que son supervivientes. Y todas estas técnicas que hemos estado viendo, que yo les puse ayer alguna en el caso, el 3D, el strain, nos están dando una información que es muy útil, que siempre tenemos que adaptar a características específicas del paciente pediátrico. Son niños que generalmente ya de por sí nos movemos con limitaciones técnicas, con frecuencia cardíaca, con volúmenes muy pequeños, pero son niños que están graves, que están malos, que tienen un grado de inflamación que desde luego no es pequeño y que la dosis de exposición a cardiotóxicos es bastante elevada. Cuando yo veo las guías y esas clasificaciones de riesgo cardiovascular alto, me imagino mis pacientes de ahora y es que todos van a estar en riesgo cardiovascular alto o muy alto, y eso es una realidad. Entonces, todo lo que en estos cursos se está aprendiendo, esas guías y la aplicación de técnicas, cada vez estamos aprendiendo más y más de la interacción corazón-cáncer, no solo en la fase de supervivencia, sino en la fase aguda. Y esto, por supuesto, nos va a ayudar a reducir los efectos secundarios o podría ayudarnos a reducir esa morbilidad cardiovascular en el superviviente niño adulto y también en el paciente pediátrico que está recibiendo el cáncer actualmente. Pero nos queda muchísimo a nosotros sí que nos queda muchísimo, porque no tenemos evidencia. Decía un compañero por la mañana, ponía una diapositiva de un desierto por la falta de evidencia. Eso es la práctica clínica habitual en la cardio-oncología pediátrica. Yo muchas veces le pregunto a Teresa, en muchas ocasiones, y le cuento, o sea, ayer preguntaba yo en mi caso, ¿qué hacemos con los tratamientos en pediatría? Porque tenemos niños que la clínica es claramente insuficiencia cardíaca, pero otras veces es que un niño con cáncer tiene una clínica, aunque no tenga cardiotoxicidad, superponible a la insuficiencia cardíaca y no te puedes apoyar en clínica. Y luego tienes al niño que ha tenido hace 2 años un cáncer, que te refiere que está completamente normal y que ves que va cayendo todos los parámetros en la eco y que tampoco tiene unos biomarcadores completamente normales. ¿Puedes evitar, puedes hacer algo para ese paciente? No tenemos evidencia. Y otro problema grandísimo que tenemos es que los recursos que tenemos en cardio-oncología pediátrica no son equiparables, no son adecuados para el número de niños que estamos viendo en las unidades de cardiología pediátrica, y eso es un problema muy grande. Estamos intentando crear una unidad multidisciplinar, pero estamos en ello. Tenemos muy buena relación con el equipo de hemato-oncología pediátrica, pero todavía, como todo el equipo multidisciplinar, nos tenemos que sentar y aclarar el diagrama de flujo, ¿no? El flowchart. Entonces, sí que vemos que pese a estos problemas necesitamos más estudios, no hay evidencia, pero es que, por ejemplo, la cardiotoxicidad aguda en el paciente pediátrico está prácticamente sin estudiar. Hay muy pocas publicaciones. Hay publicaciones en el superviviente, pero no en el paciente pediátrico. Y necesitamos formación, porque todavía en la cardiopediatría se conoce, cada vez hay más grupos que se está tratando de realizar grupos y de trabajo, y se habla más de la cardio-oncología pediátrica. Como ha dicho Federico, nosotros hicimos un curso, pero todavía nos falta mucha formación y muchas veces a nuestros niños les hacemos técnicas muy avanzadas, le hacemos FEBI 3D, le hacemos strain, pero luego se siguen en hospitales
a veces en los que, no por falta de pericia, por supuesto, por falta de disponibilidad, se les realiza solo una fracción de acortamiento en el seguimiento. Y eso hay que cambiarlo y tenemos que disponer de medios y de grupos que nos lo digan, que nos ayuden. Entonces, yo creo que en la cardiopediatría y la cardiooncología pediátrica, nosotros tenemos ahora mismo una oportunidad única para observar una imagen casi total de lo que están sufriendo nuestros pacientes. O sea, los supervivientes que tienen ahora ustedes estaban evaluados hace 30 años con una fracción de acortamiento. Entonces, a lo mejor en 30 años tenemos la oportunidad de ver si el paciente pediátrico que se mantuvo el strain disminuido y no respondió a un IECA, o el paciente que tenía una FEV3D en el límite bajo de lo normal persistentemente, ese tiene que sufrir y entrar esos parámetros en una futura clasificación. Entonces tenemos una oportunidad única para hacerlo, porque ahora mismo, claro, sus supervivientes están clasificados por dosis de antraciclinas, de radioterapia, importantísimo, pero toda esta zona está negra, no tenemos ninguna imagen de ella, no sabemos qué ha pasado, cuál era la foto previa de estos pacientes. Y esto es esencial. Nosotros no tenemos guía, pero de complejidad no andamos mal. Entonces, Federico me había pedido una imagen, no lo había preparado ni en casa ni nada, me había pedido una imagen. Y bueno, pues esta era una paciente, les pongo y acabo, esta es una paciente que pedía ayuda a Teresa de 2016, andábamos ya y yo luchaba, decía, esto es cardiotoxicidad, esta es una paciente que había tenido una transposición fisiológicamente corregida, atresia pulmonar y Fontan y fracaso de Fontan, y se le hace un trasplante cardíaco. Y después del trasplante cardíaco hace un linfoproliferativo, se traslada a este centro y en el segundo ciclo de quimioterapia una estupenda oncóloga del equipo de Antonio nos llama, nos dice que tiene una hepatomegalia y yo le hago esta eco y veo esta ventrículo derecho con esta tricúpide que no coacta y ese día hasta de guardia Teresa, estoy también de ella y no sé si se acordará y la digo, ¿pero qué es esto, por favor? Y este era el corazón de esta chica. Esta chica, bueno, pues es el único caso porque nosotros no paramos la quimioterapia. Yo cuando oigo eso digo, madre mía, nosotros no paramos a no ser que tengamos unos datos de disfunción. Es el único caso que hemos parado un segundo ciclo de quimioterapia y de tratamiento porque nunca queremos quitar la curación. Se nos paró. A los 10 días de esto se nos paró, necesitó y ha salido. Pero los pacientes, como ha dicho Federico, comparten patologías. Comparten cáncer, corazón. Este otro paciente, ya es el último, feto que a las 20 semanas empieza con una no compactada, que a los 3 años requiere un trasplante cardíaco. Bueno, nos debutó linfoproliferativo, insuficiencia mitral, le hicimos un 3D, perfecto, para valorar la mitral, las técnicas las tenemos, pero tiene una complejidad tal, cayó en un estado proinflamatorio del que no pudimos sacarlo y falleció por un cuadro de afectación neurológica al que no voy a entrar. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por poner un poquito de luz y sacar la imagen total que yo creo que podemos, tanto en la fase aguda o subaguda, con el superviviente pediátrico y para dar a luz a los futuros supervivientes que son los que ustedes van a tratar. ¿Ya ha acabado, Federico? Sí, muchas gracias. Pues ahora me gustaría escuchar la opinión y lo que piensa y su filosofía a Teófila Vicente, que ya es médico del trabajo, que nos contaba. Porque, claro, a largo plazo estos pacientes, como os he contado al principio, pues tienen problemas médicos, no médicos, y ella de esto entiende bastante, ¿no? ¿Qué piensas tú? Bueno, pues la verdad, primero dar las gracias a los valientes que han resistido hasta esta hora, lo cual nos complace a los que estamos en esta mesa porque indica que les interesa. Se te oye poco. ¿Ahora me oís mejor? Vale, pues me acerco. Pues gracias por persistir e insistir en esta sala. Y yo creo que no es importante la cantidad, sino que el interés que os ha despertado este tema a los que os habéis quedado aquí. Por supuestísimo, Teresa, gracias a ti. Yo soy una de las abducidas por el efecto Teresa y junto conmigo vino mi especialidad. Yo lo único que puedo hacer yo personalmente y lo que está haciendo mi especialidad es responder con trabajo, un poco más de trabajo y algo más de trabajo. Y en ese trabajo conjunto estamos. Yo traía una serie de diapositivas, ya le he dado a Teresa
pues toda la reflexión que yo he hecho en torno a ese tema, bastante densa, para que lo ponga a disposición de todos los que quieran consultar las diapositivas, pero casi que voy a hacer, como ahora estamos en un ámbito muy real, voy a saltarme el protocolo y voy a ir a unas notas que he tomado reflexionando sobre lo oído esta mañana, que ha sido absolutamente apasionante. Lo primero, yo estaba sentada en esa silla y preguntaba, bueno, cuando yo me suba ahí y digan es un médico del trabajo, yo si fuera de otra especialidad diría, bueno, ¿y qué hace aquí un médico del trabajo? Es más, casi hasta me preguntaría qué es un médico del trabajo. También se preguntaban por ahí, ¿cuándo tengo yo que hablar con un médico del trabajo? Pues como cuando tienes que hablar con un cardiólogo, y de qué, en qué modo, y casi como reflexión, ¿qué pinta la medicina del trabajo aquí? Pues pinta tanto como que 19 millones de personas están trabajando. Y de esos 19 millones de personas que están en el ámbito del trabajo, un porcentaje no desdeñable o ha tenido o va a tener un cáncer. Y eso ya de por sí justifica cualquier tipo de actuación conjunta de la medicina del trabajo, yo creo que con todas las especialidades. Muchísimo más si estamos hablando de cardiotoxicidad. Y sobre todo porque vamos a abordar un punto que creo que es el fundamental en una situación idílica, que es la que se está planteando aquí, que es de un largo superviviente de cáncer. En un largo superviviente de cáncer, ¿qué es lo que queremos? No solo queremos que sobreviva, sino que lo haga en unas condiciones óptimas que le permitan reinsertarse en la sociedad y reinsertarse y reincorporarse al mundo laboral. Y esa es nuestra misión. Se ha hablado muchísimo de prevención. En nuestro ámbito, en el mundo del trabajo, la prevención es la palabra clave, es el nexo de unión que nos une a todo, pero una prevención desde el punto de vista laboral. Bueno, pues esa prevención, en este caso, no puede ser café para todos. No podemos hacer el mismo tipo de prevención cardiovascular que se está haciendo de forma masiva en todas las organizaciones y en todos los centros de trabajo de España, sino que tendremos que hacer una prevención muy enfocada, muy focalizada hacia la prevención de cardiotoxicidad de los pacientes oncológicos. ¿Qué aspectos claves tenemos que tener en cuenta y queremos tener en cuenta? Los tenemos si el paciente, que en nuestro caso es el trabajador, nos lo traslada. ¿Cómo nos viene esa persona a la empresa? ¿Cuál es su situación de base? Sabiendo los antecedentes, nosotros ya partiremos de que esa situación de base tiene que ser muchísimo más escrupulosa. Ya pediremos una serie de información que a lo mejor ahora no estamos pidiendo. Pero no nos basta solo con eso. Esa persona viene a trabajar. Viene a una empresa, a un sector, a un puesto de trabajo y ahí radica la clave. Tiene una serie de riesgos laborales, de exigencias laborales que tenemos que contrapesar con su situación clínica. Ahí radica, creo que lo más complicado de nuestra misión, y eso va a derivar en lo que nosotros llamamos un informe de aptitud laboral. Ese informe de aptitud laboral puede ser de distintos tipos, pero en el caso de que haya algún tipo de limitación, nuestra legislación, porque nosotros nos movemos en un marco legislativo, nos da opciones para que esa persona acceda al mundo del trabajo, no solamente para trabajar, sino para hacerlo en condiciones de seguridad. Y además nos movemos en un ciclo de mejora continua, es decir, nosotros incorporamos a esa persona, valoramos su aptitud laboral, realizamos, si es necesario, las adaptaciones pertinentes y reevaluamos periódicamente su situación. Tan periódicamente, esta mañana se hablaba de que tenemos que incorporar a la atención primaria porque hay una laguna ahí donde no se cubre a esas personas y los médicos de atención primaria tienen acceso a ellos y pueden hacer un control y seguimiento. Bueno, si 19 millones de personas que están en la empresa llevan ya ese seguimiento continuado de factores de riesgo cardiovascular durante toda la etapa de su vida, ¿qué mejor aportación podemos hacer que detectar esos primeros cambios en su situación para que todos juntos podamos intentar hacer una detección precoz? Por supuesto, si podemos evitar el riesgo, mejor, pero si no, una detección precoz que nos dé luego unos resultados efectivos y eficientes, sin malgastar recursos que muchas veces estamos utilizando inútilmente todos al mismo tiempo. Tenemos ya un documento de consenso, gracias a la doctora Teresa, pero en este caso yo le voy a pedir un punto más. Yo creo que en este momento nos debíamos de plantear una guía
de cardio-oncología laboral preventiva específica para ver cómo podemos manejar conjuntamente a esos pacientes que ya sabemos que van a tener un riesgo mucho más elevado que la población general por sus condiciones de base. Siempre te doy trabajo, Teresa. Se hablaba también de medicina predictiva. Yo también os quiero decir, por el desconocimiento que muchos de vosotros tenéis del ámbito laboral, que hay organizaciones y empresas en este momento que están trabajando de forma específica en la valoración de aspectos genéticos en medicina predictiva, específicamente en un campo que es la gran laguna deficitaria de nuestro país en este momento, que es el cáncer ocupacional. Tenemos una laguna impresionante. Ese es el gran vacío que tenemos. ¿Hasta qué punto los factores de riesgo laboral en este momento están siendo generadores de cáncer, tanto por causarlo como por agravarlo? En el caso de los que ya han tenido un cáncer, que pueden hacer que se agrave su situación, que aparezcan recidivas de ese cáncer o que aparezcan nuevos procesos oncológicos. Y eso es, yo creo que un reto que se abre de cara al futuro, que yo creo que va a ser el gran reto de este país. Te queda un minutito. Pues el minuto para dar 2 puntos. Trabajo conjunto, deberes que nos pongo para todos, la notificación de la sospecha de cáncer profesional, que todos los que estamos en salud pública tenemos obligación de hacerla, y cómo nos planteamos un retorno al trabajo saludable, seguro para las personas que han padecido un cáncer. Muchas gracias. Alba tiene una diapositiva que nos va a poner ahora Jorge. Sí, no sé. ¿La puedes poner, Jorge? Es una única... Esto es, bueno, gracias por la invitación y gracias por contar con la enfermería y tener en cuenta nuestro papel. Yo quiero aprovechar este espacio para, dentro de que estamos hablando de esta continuidad asistencial en el paciente crónico complejo, estos pacientes oncológicos supervivientes de un cáncer infantil, y destacar el papel de la enfermera gestora de casos. No sé si conoceréis esta función de la enfermería. El objetivo principal, como muchos veo que sabéis, es el mejorar la calidad de vida y atención de estos pacientes complejos crónicos. Las funciones van desde el diagnóstico del paciente hasta el alta y el seguimiento posterior. Las funciones son la valoración integral del paciente crónico complejo, la movilización de recursos sociales y servicios sanitarios, hacer ese link que han comentado tanto de atención especializada con atención primaria y también ese link desde infantil hasta adultos, porque quería comentaros también que nosotros en hemato-oncología pediátrica tenemos un proyecto de transición al adulto y comentaban, por ejemplo, compañeras que se dedican a estas transiciones y a esta continuidad asistencial en Transplant Child. Ahora mismo se está haciendo en hepatología en pacientes trasplantados de órgano sólido, donde me comentaban que el momento de la transición es un momento bastante crítico, donde aumentan las cifras tanto de rechazo del órgano trasplantado como de muerte del paciente, por esta falta de seguimiento y esta falta de continuidad de cuidados. La enfermera gestora de casos coordina también los cuidados con el paciente y la familia una vez en el domicilio, y esta coordinación, como comento aquí, con el hospital, el centro de salud y el paciente y la familia. Gestiona también todo el material que pueda requerir al alta el paciente. Estamos hablando de que ha terminado este proceso agudo, estos primeros años del superviviente, y también a corto y a largo plazo hace ese seguimiento telefónico presencial. En este hospital no existe todavía como tal la enfermera gestora de casos desde este diagnóstico hasta el alta. Sí que se está haciendo un proyecto, como os he comentado, en Transplant Child, en pacientes trasplantados de órgano sólido, donde las compañeras ven al paciente desde el diagnóstico, le acompañan en el proceso agudo, aunque ahí ellas lo que refieren es que no es tan necesaria su presencia, ya que estamos las enfermeras de hospitalización pendientes de todos estos procesos, y al alta continúan con los cuidados, hacen un seguimiento de la medicación, de posibles complicaciones, y coordinan todas estas consultas y seguimientos que vienen después. Y me comentaba una compañera que ellas dentro de este seguimiento al alta hacen un anexo de necesidades que lo trasladan a la enfermera de atención primaria, donde apuntan todas las necesidades, tanto de recursos materiales y material fungible
para facilitar al paciente todo esto, porque nuestros pacientes tienen luego un seguimiento de muchísimas consultas diferentes. Y también me comentaban que es necesario este seguimiento proactivo y esta coordinación porque muchas veces damos cosas por supuesto, porque son pacientes que han sufrido unos procesos largos, que parece que conocen muchísimo de su enfermedad, pero ellas sí que detectan que estos conocimientos no son tantos como nosotras creemos y sí que necesitamos una persona que sea consciente de todo el proceso y que monitorice que todos estos cuidados y todas estas necesidades son cubiertas. También me gustaría destacar el papel de la pirámide de Kaiser, que no sé si en especializada lo tenemos tan presente en atención primaria. Termino con esto. En atención primaria sí que lo conocen. Nosotros, tanto en el HCIS como en el ORUS, tenemos la pirámide de Kaiser, que identifica la complejidad de los pacientes para asignarles recursos y atención necesarios según sus necesidades, y nuestros pacientes estarían en este nivel de atención alto, que es el borde superior de la pirámide, que se identifica con el color rojo, y destacar que en este rojo está el 5% de la población crónica y que consumen únicamente este 5% de población crónica el 80% de recursos sanitarios. Aquí tiene también un papel importante la enfermera gestora de casos porque puede ayudar a economizar y a gestionar de una manera óptima todos estos recursos para que el curso del paciente y este seguimiento y larga vida, esperamos, sean prósperos. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Pedro. Muy bien. Buenas tardes, gracias a la organización. Teresa, voy a ser muy pesado. Muchísimas gracias, porque fue el primer contacto que tuvo Primaria con este tema, con la oncocardiología. Y bueno, pues se abre otro campo más y seguramente muchos compañeros míos lo ven como otra sobrecarga más, pero yo creo que es inevitable que la atención primaria se implique en la continuidad de la atención, de los cuidados, de la prevención de estos pacientes. Tenía preparado hablaros de muchas cosas, de lo que podemos hacer respecto al cálculo del riesgo cardiovascular, del control de los factores de riesgo cardiovasculares, de la detección precoz de las complicaciones, pero la doctora Refollo ha puesto un caso clínico ahora mismo. De verdad que no lo habíamos preparado, no nos conocemos, pero me parece un caso clínico típico del fracaso de la continuidad asistencial, y en este caso hago autocrítica de la atención primaria, donde es una paciente que había recibido tratamiento oncológico con radioterapia, creo que a los 19 años, ¿no? Se queda embarazada y acude en la semana 36 con una valvulopatía muy grave, con una patología que hace necesario incluso, ¿no?, una cesárea, ¿no? Bueno, pues este es el típico caso que no debe ocurrir, y es donde el médico de atención primaria debe trabajar. Debe trabajar sabiendo los antecedentes de este paciente. Esto parece una tontería, pero ahora os voy a decir los problemas que tenemos al respecto. Debemos saber los antecedentes del paciente, qué tratamiento ha recibido, cuándo, y debemos tener la formación suficiente para saber que, por ejemplo, esta paciente, en el momento que nos transmita que desea ser madre o acuda a nuestra consulta para que le pidamos la analítica del primer trimestre, debe ser derivada a una unidad de oncocardiología de una forma rápida y preferente, para que no ocurra esto, o por lo menos, si ocurre, que no ocurra con esta gravedad. Yo creo que este caso clínico resume la función del médico de atención primaria, y es, en el tratamiento agudo, ayudar a estratificar el riesgo, según las últimas guías que se han publicado por la Sociedad Europea. Debemos intentar manejar lo mejor posible los factores de riesgo cardiovascular en estas situaciones para ayudar a los especialistas a que estos tratamientos cesen o paren en el menor número. Y en el largo superviviente, o los WINER, que me ha encantado el nombre, bueno, las guías lo que dicen con un nivel de evidencia clase 1 es que necesitan una revisión estos pacientes anualmente, con un electrocardiograma, con biomarcadores y una exploración física. Y ahí es donde tiene primaria su músculo, en poder
hacer estas revisiones anualmente o cuando se necesiten. Para ello deberíamos estratificar a estos pacientes como pacientes potencialmente de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Lo hacemos con otros pacientes, este sería un paciente más que deberíamos hacerlo. Y deberíamos tener las herramientas suficientes como para poder hacer una derivación a las unidades especializadas de oncocardiología. Siendo rápido, resumiendo muchísimo, en el año 2020, gracias a Teresa, se puso en contacto con los centros de salud del área de influencia de La Paz y también con radioterapia, con los hematólogos, y de ahí salió un consenso de un proyecto de continuidad asistencial donde era una cosa muy sencillita, donde recogíamos una serie de factores de riesgo, antecedentes de cardiotoxicidad, de tratamientos de cáncer, de radioterapia, etcétera, etcétera, y se iba clasificando una cosa muy sencillita para el médico que podía tener en su ordenador o con una hojita al lado de clasificar a un paciente de medio, alto o muy alto riesgo. Y con eso poder utilizar las interconsultas electrónicas para derivar a la unidad de oncocardiología. Termino. Mientras el médico de atención primaria no pueda acceder a la historia clínica de hospital del paciente, la seguridad del paciente se pone en riesgo continuamente. No tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Es una locura, es consumo de recursos sin sentido y hacer una continuidad asistencial muy inadecuada. Muy oportuno. Muy oportuno. Sí, bien. Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Teresa, y gracias a todo su equipo, porque hace unos años contactó con la Asociación Española contra el Cáncer para involucrarnos en este proyecto y en esta forma de trabajar, y desde los primeros momentos hemos visto la necesidad y sobre todo nos hemos sentido muy ligados a este proyecto porque tienen una manera de entender la enfermedad, el paciente y el trabajo multidisciplinar, más allá de lo que supone poner una diapositiva en PowerPoint. O sea, realmente el ejemplo son estas jornadas donde estamos sentados médicos, psicólogos, comunicadores, empresas. Es decir, el cáncer es una enfermedad muy compleja, donde no se puede abordar desde un único lugar, donde todos tenemos que participar, ¿no? Y en este sentido las asociaciones, como la que yo represento hoy, que es la Asociación Española contra el Cáncer, pero en este caso tampoco quiero dejar de nombrar otras que son igual de importantes y que creo que están haciendo un trabajo extraordinario para dar apoyo a que el cáncer y sus consecuencias realmente puedan abordarse y puedan tener un impacto en la vida de las personas, ¿no? Que es de lo que se trata, y con lo que el plan 2030, que es tan ambicioso, yo creo que desde luego en ningún caso se va a poder abordar desde una perspectiva exclusivamente sanitaria. Dicho esto, la Asociación Española contra el Cáncer, igual que otras asociaciones, tradicionalmente han sido entendidas desde una visión de beneficencia, caritativa, de ayuda, de apoyo, un poco desde la caridad, ¿no? Queremos cambiar un poco toda esa visión y realmente que las asociaciones nos convirtamos realmente en lugares que puedan transformar la atención y con un compromiso con las personas con cáncer y con sus familias, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer, concretamente, tiene 3 focos que son importantes. Por un lado es la investigación. Tenemos casi 90 millones de euros comprometidos para los próximos años en proyectos relacionados con el cáncer, y no solo con el área de los tratamientos, sino con estrategias del área de la prevención, con terapias dirigidas, pero también con cuidados paliativos. Es decir, queremos abordar realmente todo el continuum de la enfermedad. Queremos también incidir en todos los aspectos más políticos, es decir, queremos realmente ser un resorte que nos permita lograr equidad, que se ha mencionado antes, en el acceso a fármacos, porque hablaban esta mañana, ¿no?, las dificultades que tienen para el visado, ¿no?, de ciertos fármacos que son mucho mejores y además hasta más baratos, ¿no?, y que realmente creemos que tenemos que ser impulsores y transformadores para poder acceder a esos fármacos. Y por otro lado también queremos ser un apoyo para, por ejemplo, empresas y sociedad en lo más importante, ¿no?, que es la prevención. Es decir, se ha hablado mucho de
la importancia de hábitos de vida saludable, pero queremos también llegar a ser transformadores en el sentido de trabajar ya con cambios de entorno. Estamos trabajando muy duramente, la Asociación contra el Cáncer, en los espacios sin humo, en que realmente no se pueda fumar. Primero, bueno, ahora lo habréis visto, estamos ahora trabajando para los campos de fútbol, estamos teniendo muchas dificultades, pero yo creo que lo vamos a conseguir, que realmente el tabaco, que es la principal causa, ¿no?, de enfermedad, y no solo ya cáncer, sino en otras enfermedades, realmente desaparezca un poco de nuestras vidas, tanto trabajando en prevención que no aparezca, como ofreciendo alternativas para poder dejarlo en el caso de que haya fumadores, ¿no? Y esto tiene implicaciones también en los jóvenes supervivientes, ¿no? Es decir, creo que involucrarles en sus autocuidados, involucrarles en que disminuir esas conductas de riesgo, que es tabaco, alcohol, las nuevas formas de consumo, ¿no?, que parecen menores, que son los vapes y todos estos dispositivos, pues realmente podemos trabajar en disminuir y mitigar las conductas de riesgo. Un minutito, Teresa. Y ya por último, simplemente decir que también en nuestra misión está el apoyar y acompañar a los pacientes y las familias que, por supuesto, están en el momento de enfermedad. Y en este sentido, todos nuestros servicios se ofertan desde un modelo integral. No entendemos la enfermedad solo desde lo psicológico, solo desde lo social, ni solo desde lo sanitario. Creemos que, como la diapositiva que ha montado el doctor, se tiene que abordar multidisciplinarmente, donde haya un plan de cuidados, que también se ha mencionado, y donde se optimicen los recursos en función de las necesidades y no malgastemos tampoco innecesariamente los mismos. En fin, que estamos a disposición de la sociedad, de los profesionales y sobre todo de las personas que nos necesiten. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, como la mesa va de, como dice Antonio, de winners en cáncer infantil y en cardio, pues me gustaría hacer unos cuantos enfoques en ese tema, ¿no? Uno es si nos ponemos de acuerdo en las cifras, ¿no? Porque de las cosas que estamos hablando hay matices, ¿no?, de las cifras. Vienen de muchos sitios, a veces no están contrastadas. Fijaros que nosotros en cardiología pediátrica, que decía antes Lucía, cada vez tenemos menos cardiopatías congénitas. De hecho, siempre se nos asocia con la cardiopatía congénita y es lo que menos hacemos. De hecho, las cardiopatías congénitas ya son enfermedades vuestras, son de los adultos. Y encuentro que muchos de estos problemas de estos niños van a ser también problemas vuestros. O sea, que a nosotros va a venir antes, pero van a llegar a vosotros, ¿no? Entonces, sí, fíjate que decías tú con lo de con la medicina del trabajo, lo importante, sí, o sea, a mí me gusta mucho irte. Nosotros, nuestros niños, en España sí, pero en Estados Unidos no se aseguran. No hay aseguramiento para esos niños, no hay. Y en Francia no se les conceden a los adolescentes, cuando ya pasan a la edad adulta, no les conceden préstamos para estudiar, ¿vale? O sea que sí que es un problema, no es un problema solamente médico. O sea que, entonces, a mí me gustaría, a modo de titular a cada uno de vosotros, si tuviéramos que decir algo a un periódico, que me dijerais alguna cifra de vuestro campo, de lo que os interesa, que impacte y que pudiéramos resumir si tuviéramos que dar a algún periodista. ¿Tú qué crees, Antonio? En cuanto a supervivencia, en cuanto a actividad, en cuanto a lo que... Algo que impacte y que pudiéramos utilizarlo para transformar la sociedad. Es que decir, ¿sabes por qué lo digo? Porque hay cosas, estamos diciendo cosas a las que estamos de acuerdo, pero lo que intento es que no se quede aquí, ¿sabes? Sino que esto podamos lanzar un mensaje fuera. A ver, yo cifra no sé si me atrevo, pero... O sea, yo la verdad es que veo el vaso medio vacío, es decir, no lo veo medio lleno. Es decir, yo creo que, aunque el mensaje tiene que ser, como decía Ana, optimista y tenemos que apoyar todo el proceso y tal, pero no lo estamos haciendo bien. Por eso hay esta morbilidad que luego los cardiólogos de adultos, o sea, no se está haciendo bien y va a ser difícil que eso se modifique o cambie porque al final son tremendamente pragmáticos. Es decir, la curación de una enfermedad cuando se hace de una forma tan grosera y con eso nos parece, ¿sabes? Sí, como dicen mis hijos, te lo compro. ¿Sí?
Sí, lo estamos haciendo bien. Es un poco negativo, ¿no? El mensaje, pero... No, pero bueno, estimula, ¿no? Eso, no, yo pienso en el periódico, que igual no compran el periódico cuando Sí. ven ese mensaje. Depende de qué periódico. ¿Tú, Lucía, dirías? Que soy una optimista, entonces lo voy a cambiar. Pues, Lo estamos haciendo bien. no, lo estamos haciendo mal. 70% de los pacientes ambulantes del ECO son oncológicos. Vamos a crear unidades de cardio-oncología pediátricas y vamos a hacerlo mejor, ¿no? Vamos a hablar de eso luego. De eso. O sea, tú, Pero este es mi titular. tu cifra es unidades. Yo digo lo que vivo en ECOLAB. ¿Y tú, Teófila? Teófila, ¿tú que tienes alguna cifra que se te ocurra de titular? Sí, me sale hasta una cifra que nosotros además manejamos mucho y es que haría una pregunta. ¿Dónde está el riesgo laboral en cáncer? Cuando solo un 4% de las enfermedades profesionales que se declaran en España son por cáncer. Y la segunda que me gustaría que constara es que el paciente con cáncer no solo necesita sobrevivir, sino vivir e integrarse plenamente en la sociedad y en el mundo del trabajo. ¿Y tú, Alba? Yo, bueno, la cifra ya la he dado, pero la vuelvo a repetir porque me parece muy llamativa, que ese 5% de población crónica consume el 80% de los recursos sanitarios y en este sentido yo sí que, bueno, voy a ver el vaso un poco medio lleno, porque en mayo de este año la Comunidad de Madrid ha lanzado el proceso asistencial integrado, lo que llaman PAI, del niño con patología crónica y compleja, que lo que persigue es mejorar esta atención a este tipo de niños y donde le vuelve a dar un papel importante a esta enfermera gestora de casos y a esta conexión de la atención especializada y atención primaria para identificar estos factores de riesgo de forma precoz y para actuar antes de estos episodios agudos que comentabais y poder optimizar estos recursos sanitarios. ¿Y tú, Juan? Pues yo Tú también... nos has dejado un buen titular antes, de que... Yo también soy muy poco optimista. Poco optimista. Poco en este sentido, ¿no? En este sentido. Si pudiera yo dar un titular, no voy a dar de datos, porque lógicamente creo que ni se saben, pero la comunicación, insisto, entre atención primaria y atención especializada es absolutamente deficitaria. Y ya cuando hablamos de la oncocardiopediatría, no existe, no es deficitaria, no existe. Claro, esos niños serán nuestros larguísimos supervivientes, ¿no? Vosotros sabéis mucho más que yo, pero estos pacientes cuando tengan 40, 50 años, cuando sean adultos precoces, van a tener mayores complicaciones cardiovasculares que la población general. Y son pacientes donde no hemos tenido absolutamente ningún tipo de contacto ni hemos consensuado cómo seguirlos. Y bueno, y siendo positivo, creo que no toda la culpa la tenemos los profesionales médicos, sino creo que es una falta de recursos clarísimamente. Es decir, es tan sencillo como tener programas informáticos donde poder comunicarnos fácilmente y eso es recursos, nada más. Sí. ¿Y Ana? Bueno, yo no me voy a poner ni positiva ni negativa, ¿no? Pero creo que realmente yo creo que esto es un reto. Es verdad que hay muchas cosas que no funcionan, eso los que estamos aquí sobre todo lo sabemos bien, no nos cabe duda, pero creo que también estamos aquí sentados hablando de un tema que hace unos años era impensable. Entonces creo que eso ya es un gran paso. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. Pero sí me gustaría, también siguiendo un poco que comentabas, ¿no? Por ejemplo, el Niño Jesús, y gracias también al apoyo de Acción concretamente, se está haciendo una unidad de supervivientes en cáncer infantil, donde se empieza a tramitar. No es perfecta, tiene mejoras, pero yo creo que es un primer paso, ¿no? Y que yo creo que de hecho La Paz también está trabajando en esa misma línea, ¿no? Entonces, hay muchísimo camino por recorrer. Es verdad que de todo lo que se comenta, donde mayor es la dificultad casi es el tema de primaria, porque realmente... Solo un titular, te había pedido. Ya, pero bueno, yo aprovecho el libro. Entonces, bueno, que creo que si todos participamos,
creo que iremos avanzando. Es que, o sea, si pones la lista de las cosas que decís, casi nos vamos a saltar alguna cosa de aquí, porque nos podemos concentrar, ¿no? Porque no lo estamos haciendo bien, hay que crear unidades, las enfermedades se declaran poco, tienen que vivir bien, el 5% de la población consume mucho recurso y nos tenemos que concentrar en ellos. Hay un déficit de comunicación de primaria y en el caso de pediatría ni siquiera, ¿no? Ahí hay que meter recursos y ni positivo ni negativo, sino que es un reto y por lo menos ahora hablamos de esto, ¿no? Vale. Entonces, me voy a saltar todo esto y voy a ir a los centros de referencia, ¿vale? A los centros de excelencia. De los que estáis aquí, ¿cuántos pensáis que tiene que haber que los centros tienen que ser centros de excelencia? Levantad la mano los que pensáis que tiene que haber centros de excelencia. Vale. Todos, ¿vale? ¿Y qué es un centro de excelencia? ¿Qué es un centro de excelencia? ¿No? Porque yo no lo tengo claro, qué es un centro de excelencia, ¿no? ¿Qué pensáis que es un centro de excelencia? Básicamente tiene que tener la idoneidad profesional. ¿Pero quién la acredita, Isabel? ¿Perdón? ¿Quién la acredita eso? Espera. Tienes que tener las aptitudes desde el punto de vista institucional, tienes que tener formación continuada, tienes que tener todas las herramientas de diagnóstico, tratamiento y complicaciones. ¿Y quién lo acredita? Bueno, es lo más difícil. Sabes que, bueno, yo soy de radioterapia. Hace poco nos han concedido como centro de referencia al melanoma coroideo, que llevamos 10 años para acreditarlo. Cuando del retinoblastoma, sabes que somos hace 1000 años. Y lamentablemente tengo que decir que en la valoración para ser centro de referencia no cabía ninguna de las cosas que os he comentado. Es decir, miraron el número de pacientes, si coincidía, etcétera, etcétera, pero poco más. Es decir, yo creo que el fallo está... Un centro de referencia creo que todos sabemos lo que es. No. ¿No? No creo que estemos bueno, no pues, creo que esté tan claro, porque... Yo, no creo que esté tan claro. Nosotros somos centro de referencia. Sí. Sí, pero no, ¿sabes? Porque somos centros de referencia de cosas muy variadas, ¿sabes? Porque los centros de referencia los designa el ministerio, no la comunidad. Bueno, pero surgen como necesidad. Surgen, o sea, a no propósito, puedes tratar un niño aquí, niño en el Gregorio... para que se designe, tiene que tener una serie de requerimientos que son en cuanto a que la enfermedad sea rara o que los recursos sean carísimos y se puedan concentrar. Y entonces, para las enfermedades que hay casi 60 ahora mismo, o no solamente enfermedades, sino técnicas, pues los requerimientos son tremendos y no hay dinero. Digo, porque al final también esto va de dinero, ¿no? No sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que tiene que, o sea, acreditación, recursos? ¿Emilia? Hola, buenas tardes. Bueno, yo iría un paso más allá. Evidentemente, tienen que estar atendidos cuando están en la fase aguda en un centro de excelencia, pero yo pondría sobre la mesa que lo que necesitan tener es una atención excelente allá donde estén. Quiero decir, una atención, o sea, pueden estar en un centro de referencia que están súper bien controlados, pero ese niño se le da el alta, son niños crónicos que pasan a primaria o van a otra comunidad y la atención deja de ser, o sea, justo por la falta de comunicación entre profesionales, deja de ser excelente. Entonces, hay una discontinuidad que no tiene sentido y que creo que no nos la podemos permitir. No nos la podemos permitir. Estamos aquí como a veces en la NASA con cosas súper potentes y resulta que el niño luego pues se va al domicilio, tiene dificultades. Pues hay veces nos ha pasado que un niño con una sonda se va a Valladolid, se le sale la sonda y es un drama. Ha habido algún caso en que una propia enfermera se ha ido allí, porque no tenían esas sondas de larga duración que son las que utilizamos aquí. Es decir, que la continuidad Entonces, es un problema. la continuidad es absolutamente imprescindible. Y cuando hay un problema, pues el hecho de que haya allá en Valladolid o donde sea alguien que sepa del tema, que sepa detectar signos precoces, que sepa que se comunique con los médicos de aquí, que al final pueden ser los que están en el centro de alta excelencia, pero ellos tienen que ser excelentes también, porque si no, hemos fracasado. Pero vosotros, ¿qué sabéis de esto? ¿La mayoría de los pacientes se siguen o la mayoría de los pacientes no se siguen? Yo quisiera intervenir.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que... Un poquito más alto. Espera, me quito la Sí. mascarilla. Estoy totalmente de acuerdo en que haya centros de referencia y de excelencia. Eso no solo es que estoy de acuerdo, sino que es una necesidad. Es imposible que esto funcione si no existen. Pero le tengo que dar la razón a la compañera en que además de eso, todos, cada uno dentro de las competencias que tenemos, dentro de nuestra especialidad, tenemos que ser profesionales excelentes. Y sobre todo que entre los profesionales excelentes y los centros de referencia y de excelencia haya una buena comunicación y una fácil coordinación. Si el flujo entre todos nosotros fuera más sencillo e hiciéramos lo que a cada uno nos compete bien, yo creo que se mejoraría mucho los pasos que tenemos para poder avanzar. Mi opinión, ¿eh? Yo creo que los centros de excelencia no se trata de que atiendan todo lo que les pasa a los pacientes, sino que tienen que ser el paraguas del que cuelgan todos los recursos que necesita el paciente. Es el que manda. Tiene que ser Es el que manda. Manda, Tiene que no me ser refiero... el que genere esa coordinación y esa comunicación. El que dice cómo se hace y coordina. Exactamente. ¿Y quién tiene que hacerlo? ¿Y tiene que ser un sitio físico? ¿Tiene que ser un hospital? ¿Tiene que ser un hospital? Sí. Para el paciente con cáncer tiene que ser un hospital, seguro. ¿Y el hospital tiene que tener todo? No. Todo lo Tiene puede... que ser capaz de coordinar que ese niño reciba los mejores cuidados con un grupo de profesionales que estén conectados. Esto es como el programa de trasplante. Quiero decir, ¿quién decide que un niño... O sea, hay un equipo en un centro que cree que un niño es susceptible de un trasplante cardíaco. Y eso se escala a una estructura que se ha generado dentro del sistema sanitario, ¿no? Que es la coordinación de trasplantes. Y al final, pues, sigues ahí. Y esto tiene que ser igual, es que si no, no funciona. Sigue varias vías, eso. Ya. Sigue varias vías. Sigue varias vías, porque sigue la vía de la ONT, pero sigue la vía de los CESUR también. Depende del... La vía del CESUR es que es una vía muy, muy concreta, ¿no? ¿Quién? Ah, perdona, pensé que... Yo quería un poquito a Herminia y a Teo también decirles que por supuesto, es que muchos en el caso de cardiopediatría, estoy hablando, desconozco un poco supongo cómo funcionan adultos, pero no me voy a meter en lo que no conozco. Es que no quiere decir que el cardiólogo pediátrico que está fuera no lo está haciendo excelente, es que muchas veces lo hace excelente para los medios y los recursos que tiene allí y a veces no es solo falta de comunicación entre profesionales, de verdad que os lo digo, en nuestro caso, porque nosotros hablamos activamente de tal manera, no solo las congénitas, también en nuestros casos con otros profesionales. Yo estoy de acuerdo con Teresa que hay cosas que se tienen que escalar, aunque sea solo por los recursos, o hay que dárselos a todos. Y eso es que a lo mejor no se puede, a lo mejor... Eso es lo que nos tenemos que preguntar, por ejemplo, en cardiotoxicidad pediatría. A lo mejor, no lo sé, pero ellos no es que no lo estén haciendo excelente, es que la cardiotoxicidad en pediatría no es tan franca como otras enfermedades, como tener un agujero en el tabique interventricular. Entonces, necesitamos otras herramientas que a lo mejor en esos centros pues no las tienen y lo están haciendo tanto los médicos y enfermeras que siguen a estos niños de una manera muchas veces excelente ya. Lo que pasa que no tienen los recursos disponibles y eso también se tiene que valorar, yo creo, en esta discusión. Yo, Federico, puntualizo, para mí la excelencia es la experiencia. La complejidad de nuestros pacientes a los profesionales que no tienen, habitualmente los ven, ya sean facultativos, sean enfermería, les asusta o genera cierta distorsión y yo creo que la excelencia es la experiencia. En ese aspecto sí considero que debe de haber esa especie de, bueno, pues como ponía yo un poco, ¿no? Esa figura que debe de coordinar un poco todo el cuidado y generar esa formación o generar esa continuidad que es inexistente, pero que es inexistente hasta nuestro propio centro, me refiero. Hasta hace nada no teníamos una hospitalización domiciliaria, pediátrica, que empezamos a tener ahora para que ese salto, ese abismo que es de que das un alto un viernes de la planta octava de un doble filtro EPA a presión positiva a un domicilio no suponga un salto al abismo o podamos tener la certeza de lo que durante esos 3-4 días te voy a ver en consulta
pues puedan haber una monitorización o pueda haber simplemente un acercamiento en el día en el que la familia puede estar tranquilo. Y luego las unidades de supervivientes hay que idearlas de otra manera. No es tirar a base de interconsulta y meter a otros profesionales, es otra historia que se está gestionando aquí de una forma como necesidad no cubierta y para intentar meter recursos a hospitales, pero es otra historia. Estoy de acuerdo, pero estamos empezando. Quiero decir, es que antes o sea, es verdad que sería de otra manera, ¿no? Pero sí me parece, en ese punto quiero ser optimista, ¿no? Es decir, por lo menos ponemos algo de nombre, ¿no? Y gracias a personas como los que estamos aquí probablemente pues irán mejorando, perfeccionando o entendiendo, o entendiendo las unidades de otra manera. A eso me refería, no que sean perfectas, que no lo son. Yo aquí, en el listado de las cosas de las que estabais comentando también, para las unidades de excelencia, ¿no? Sale claramente que sí, todo el mundo piensa, ¿no? Que ello, ¿no? Y el listado de cosas alrededor de ello es acreditación, que decías tú, el tema de los recursos, continuidad, que atienda la continuidad, el tema de la asistencia, la experiencia y la complejidad, que decías tú, Antonio. No hemos hablado de la investigación, probablemente un centro de excelencia tiene que investigar, y muy importante este ítem que dices tú, Teresa, de que sea capaz de coordinar, ¿no? En otros centros, ¿no? Yo no sé hasta qué hora tenemos, 2 minutos, ¿no? Se va el apuntador, o sea que, nada, pues una cosita y tal, que es el tema de que tenemos aquí a una persona importante de una asociación muy importante, puede sacar el tema de las asociaciones, ¿no? Porque nosotros en el mundo, yo por la experiencia nuestra de cardiología pediátrica, nosotros tratamos con muchas asociaciones, ¿no? Pero te digo la verdad, están despistadas en el caso nuestro, porque no hacemos más que, todas se llaman de cardiopatías congénitas, y no hacemos más que decirles que cardiopatías congénitas ya son otras cosas, están descentradas, ¿no? Y luego hay un problema que no sé si vosotros lo tenéis, de coordinación entre ellas, porque incluso hablando de cardiopatía congénita, una familia que tenga un hijo con una cardiopatía congénita no sabe si apuntarse a una o a todas, porque dice, ahora me apunto a la de Down y además a la de menudos corazones, y además vivo en Asturias y me apunto a PACI, ¿no? Y claro, es un lío, ¿no? ¿Vosotros tenéis estos problemas que nosotros tenemos? ¿O tienes algún consejo para que eso no eso lo puedes dar? Porque... Sí, yo creo que efectivamente uno de los retos también, porque hay muchos, ¿no? Dentro de las organizaciones, igual que en los centros de excelencia que has descrito, es describir qué características tienen que tener las asociaciones para que realmente cumplan unos criterios de calidad y realmente cuando derivamos a un profesional, a una organización, sepamos que lo que se hace en esa organización cumple unos estándares. Y esto me parece importante, ¿no? Y para eso, bueno, pues en nuestro caso estamos avalados por instituciones, por gestión de calidad, por normativas y luego, desde luego, por el funcionamiento del aval que tenemos, ¿no? De tantos años, no solo los años, porque los años no solo dan la experiencia, pero sí que es verdad que hemos demostrado con resultados que el asociacionismo no tiene que ir ligado a falta de profesionalidad, que esto es lo que decía un poco al principio, es decir, en nuestro caso la organización está liderada por profesionales con alta especialización y involucrados cada uno con su expertise en las áreas que correspondan, ¿no? Efectivamente hay muchísimas y lo que digo, habrá que ir generando una red. Esto es importante también, es decir, tradicionalmente las organizaciones competimos entre nosotras para la gestión y yo creo que tenemos que sumarnos, ¿no? Y de ahí era mi discurso inicial de suma y de coordinación y por eso he querido expresar hoy mi deseo de nombrar a Sion, tradicionalmente competencia, o puedo nombrar a Cris, o puedo nombrar sin ánimo de sentir ninguna dificultad. Y hay otra cosa que me parece importantísima y es que a veces nosotros, las asociaciones, ponemos recursos a disposición de los pacientes y las personas, en este caso con cáncer, que son infrautilizados por el sistema. Y a mí eso me parece llamativo, cuando ponemos recursos de excelencia donde no se están utilizando, pues por desconocimiento, muchas veces. A veces pregunto yo qué hace la asociación, la UCHA, ¿no? Cuando tenemos, trabajamos en ejercicio físico, en fisioterapia, en rehabilitación, en psicología, en social, con gestora de casos.
Entonces, a mí, yo creo que también tenemos que ir cambiando los profesionales sanitarios un poco el chip de lo que supone la forma de trabajo en las asociaciones, porque trabajamos también, o queremos, ¿no?, ir hacia la excelencia. Pues gracias. Sabes, yo iba a decir que no nos queda nada y iba a daros la palabra a los que menos habéis hablado para que digáis, hagáis un broche y con eso concluimos. No, yo quería, al hilo también de lo que estamos hablando, que se ha manejado también mucho a lo largo de esta jornada, se ha hablado de educación, de formación, de información, bueno, son aspectos básicos, pero en nuestro caso, dentro del mundo del trabajo, debería darse a conocer fuera de él que si el médico del trabajo no recibe la información adecuada de antecedentes de esa persona, en este caso de antecedentes oncológicos, no va a poder actuar en prevención. Y eso muchas veces es por miedo. Hay personas que han tenido un antecedente de cáncer, se van a incorporar a una empresa y tienen miedo de decirlo porque piensan que eso va a suponer un veto a su incorporación en el mundo laboral. Sin esa información nosotros no vamos a poder actuar en prevención porque esa persona puede, por ejemplo, ir a desarrollar un trabajo con exposición a radiaciones ionizantes, a sustancias quimiotóxicas. Ahora recientemente ha salido un Real Decreto de exposición a reprotóxicos y quimiotóxicos. Yo creo que es fundamental porque además incluso en el caso de los niños algunos de los cánceres pueden venir de las exposiciones parentales a reprotóxicos. Con lo cual yo creo que empezar por dar una buena información bien canalizada de que no hay vetos al acceso al trabajo, sino apoyos para el acceso al trabajo sin riesgos, sería básico. Gracias. ¿Juan? Pues yo voy a copiar cosas que ya habéis dicho. Por supuesto, los centros de excelencia a un médico de atención primaria le gusta poder tener un centro de excelencia al que poder derivar sus pacientes o acudir o consultar. Pero efectivamente, como ha dicho la compañera, un centro de excelencia, una función importante de ellos también a los profesionales que estén relacionados con ellos, hacerlos excelentes. Y eso se hace a través de la formación, de los protocolos consensuados y de la facilidad en la derivación. Añadimos al listado. Lucía, tú has hablado, solo puedes decir una cosa, corta. Formación. Vale, formación. ¿Y Alba? Bueno, pues yo como responsable de calidad destacar estos roles no tan conocidos de las enfermeras como la gestora de casos, la enfermera de calidad. Nuestra unidad sí que está acreditada por una asociación internacional y se basa en lo que hemos dicho, en protocolos estandarizados revisados frecuentemente, formación, coordinación de equipos, acuerdos de servicio. Y el próximo proyecto de esta enfermera gestora de casos en trasplante y en terapias avanzadas CAR-T. Y el futuro prometedor. Muy bien. Pues con esto os dejamos. Que cerréis.